Hay años que, la verdad, pasan sin pena ni gloria. Son como de relleno en la historia, ¿viste? Pero hay otros, muy poquitos, que son una bisagra. Años que agarran el tiempo y lo parten en dos, un antes y un después. Bueno, 1492 es, sin ninguna duda, uno de esos años clave. Y la pregunta es fundamental para entender todo lo que vamos a desarmar ahora. ¿Es solo una fecha más en el almanaque? ¿O es, de verdad, el momento exacto en que el mundo, así como se conocía, dejó de existir para siempre? Es que, escucha esta seguidilla. Es una locura total. En un solo año. En enero, cae el último bastión musulmán. En marzo, se expulsa a todo un pueblo. En agosto, 3 barcos se lanzan a la nada. Y en octubre, chocan 2 mundos. Un verdadero torbellino que lo cambió absolutamente todo. A ver, para entender este lío, vamos por partes. Arranquemos por el principio, el primer acto de esta historia. Todo empieza en la península ibérica, con la consolidación de un poder que estaba a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Tratemos de poner esto en perspectiva. Casi 8 siglos. No estamos hablando de un par de años, ¿eh? Son generaciones y generaciones viviendo en una península que era como un tablero de ajedrez gigante. Una mezcla de culturas, reinos, religiones, todo en una tensión constante. Y de repente, de un día para el otro, ¡pum!, se termina. Una sola fecha, un solo día, le pone el punto final a una era de casi 800 años, un corte brutal sin anestesia. La imagen es de una potencia increíble. El último líder musulmán, Boabdil, entregando las llaves de su ciudad. Es el fin de Al-Ándalus en la península. Es el símbolo del triunfo total de los reyes católicos y, sobre todo, el puntapié inicial de un nuevo proyecto de imperio. Y acá, claro, viene la pregunta del millón. Ya tenés el territorio, ya ganaste la guerra. ¿Y ahora qué? ¿Cómo haces para que toda esa gente que era tan distinta se sienta parte de una misma cosa? La respuesta de los reyes va a ser contundente y, la verdad, muy dura. Porque se dieron cuenta de que con la unidad territorial sola no alcanzaba. Necesitaban unidad religiosa. Y el decreto de la Alhambra es clarísimo, no da lugar a dudas. O te convertís al catolicismo o te vas. Una decisión drástica para forjar un Estado religiosamente homogéneo. El número te deja helado, ¿no? 200.000 personas. Pero no es solo un número. Es terminar de un plumazo con más de 1000 años de historia, de cultura. Y ojo, no es solo una tragedia humana, fue un golpe económico y cultural tremendo. Se fueron médicos, financistas, artesanos, una fuga de cerebros y de capitales que cambió para siempre la identidad de España. Pero fíjate qué paradoja increíble. Mientras cerraban las fronteras por dentro, buscando una supuesta pureza, se estaban preparando para reventarlas por fuera. La península ya les quedaba chica. El nuevo escenario ya no era el Mediterráneo, era el gigantesco, intimidante y desconocido Océano Atlántico. Claro, el contexto es fundamental para entender esto. La reconquista no solo unificó el territorio, sino que llenó las arcas del reino. Con esa plata fresca y la urgencia de ganarle de mano a Portugal en el negocio de las especies, la idea medio loca de navegar hacia el oeste de repente empezó a sonar como una apuesta estratégica muy interesante. Y para esa apuesta necesitaban un socio, un emprendedor con una idea. Y ahí aparece un tal Cristóbal Colón con su proyecto, al que en Portugal ya le habían dicho que no, que estaba loco. Pero los reyes católicos olieron la oportunidad y firmaron esto, las capitulaciones de Santa Fe, que no es otra cosa que un contrato de negocios, con todas las letras. Y acá lo tienen. Mirá lo que es esto. No es un papelito cualquiera, ¿eh? Es un contrato de Estado, con cláusulas, títulos, porcentajes de ganancias, obligaciones. El futuro de un imperio entero se empieza a escribir en estas líneas. Y el viaje es una película. Salen de Palos, paran en Canarias para poner todo a punto, y de ahí se lanzan a la nada misma. Imagínate la tensión a bordo, la tripulación al borde del motín, hasta que en medio de la noche llega ese grito desesperado: ¡Tierra! Bueno, en ese preciso instante, la historia de la humanidad cambió de eje para siempre. Pero ojo, que ese mismo año estaba pasando algo más.
Algo que a simple vista parece que no tiene nada que ver, pero que es fundamental. Porque el poder no solo se ejerce con la espada y con el oro, también se ejerce, y sobre todo, con el lenguaje. Exactamente. La conquista militar y la expansión por el mar son una cara de la moneda. La otra, quizá más sutil pero igual de poderosa, es la conquista cultural. Y para eso necesitas una herramienta de cohesión y de control que sea masiva. Y esta frase de Antonio de Nebrija es demoledora, por la honestidad brutal que tiene. El tipo la tenía clarísima. No podés tener un imperio sin una lengua que lo unifique, que imponga sus leyes, su cultura y su manera de ver y de nombrar el mundo. Publicar una gramática en ese preciso momento fue una jugada geopolítica maestra. Era como decirle al mundo, che, el castellano no es un dialecto más, es una lengua de poder, con reglas, con estructura, a la altura del latín. Era ni más ni menos como instalar el sistema operativo del nuevo imperio, la herramienta para administrar, legislar y culturizar a escala global. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas que fue 1492, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda literalmente el nacimiento de un orden mundial completamente nuevo. Y esto es lo crucial, que no se nos escape. Nada de esto fue casualidad. Cada uno de estos eventos está íntimamente conectado con el otro. Son todos parte del mismo gran impulso, la creación de un Estado moderno, centralizado, expansivo y con una identidad cultural y religiosa única. Miren bien esta tabla, porque es la radiografía perfecta del cambio. Geográficamente, pasamos del Mediterráneo al Atlántico. En política, del quilombo feudal a los estados-nación. En religión, de una convivencia tensa pero real a la exclusión total. En cultura, del latín de unos pocos a la lengua del imperio para todos. Y en economía, del comercio de barrio al mercantilismo global. Es, de cabeza, el paso de la Edad Media a la modernidad. Y mientras todo este lío explotaba en España, el resto del mundo no estaba en pausa, ¿eh? En Italia moría un líder clave. En el Vaticano asumía un papa que daría mucho que hablar. En Rusia emergía otro futuro imperio. ¿Y en América? Bueno, en América, millones de personas vivían sus vidas en mundos complejos, fascinantes, sin tener la más pálida idea de la tormenta que estaba por cambiar su realidad para siempre. Y al final, la pregunta queda flotando en el aire. Todo lo que define nuestro presente, la globalización, los estados, las tensiones culturales, las rutas económicas, empezó a gestarse en ese año tan convulsionado. 500 y pico años después, las consecuencias de 1492 todavía resuenan, y vaya si resuenan.